especial. Y hoy vamos a ver, hoy le tomo la palabra a mi suegro y me dijo, pero tienes que continuar con esa prédica de la semana pasada. Así que vamos a la segunda parte. ¿Cuántos estuvieron o cuántos no estuvieron la semana pasada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a tener que hacer un recuento de la semana pasada para ponernos al hilo. Quiero dar la bienvenida. Está la hermana de José. Bienvenida. Dios te bendiga. ¿Alguien más nos visita por aquí? Bienvenida otra vez. Dios te bendiga. Qué bueno, qué bueno. Bienvenida, la madre de Inés, otra vez. Qué bueno estar aquí juntos, todos disfrutando la presencia del Señor. Amén. ¿Qué tal si estamos de pie por un momento y vamos a leer la palabra del Señor? ¿Cuántos recuerdan lo que hablamos la semana pasada? Si no lo recuerdas, en Facebook está la prédica. Te metes ahí al Facebook del suegro o de la suegra, no sé cuál de los dos, porque a veces va por uno. ¿Cuál de los dos? Hay los dos. Cualquiera de los dos, ahí están. Y ahí lo puedes ver. Vale la pena repasar la palabra que recibimos, porque la palabra es alimento, y a veces aquí no captamos algo, pero en casa, más tranquilo, el Señor nos habla. Porque ¿a cuánto les ha pasado que un versículo que se lo saben de memoria y de repente un día lo leen y ese día el Señor les habló a través de ese versículo? ¿Verdad que sí? Pues así es Dios, porque es Dios quien, el Espíritu Santo, quien habla en nuestras vidas y utiliza todas las cosas, todos los medios, aunque sean repetidos. Génesis capítulo 41, versos 50 y 51. Libro de Génesis, capítulo 51, perdón, 41, versos 50 y 51. Génesis 51, se los debo porque no existe. Génesis 41, verso 50. Dice: y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Hay aquí en esta versión que estoy leyendo, dice: esto es el que hace olvidar. Porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, fructífero, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Amén. ¿Qué tal si levantas tu Biblia, como la tengas, en el formato que la tengas, y declaras: Señor? No, pero así no. ¿Tú vas a decirle así al Señor con esas ganas? Díselo con fuerza. Dile: Señor, tu palabra es vida para mi vida. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias una vez más en esta hora. Queremos presentarnos delante de ti, cada uno de nosotros, para recibir, Señor. Particularmente me presento como instrumento para que tú, Señor, uses cada palabra que salga de mi boca para impactar cada una de las personas que estamos aquí reunidos. Yo primero, Señor, te lo ruego, te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Podéis sentaros. La semana pasada hablamos que la obediencia, o el resultado de la obediencia, es gozo, ¿verdad? Aunque el camino sea duro, aunque el camino sea áspero, aunque esté lleno de traiciones, de momentos difíciles, el resultado es gozo. José fue obediente a toda prueba y era bendecido. Escucha bien,
José no fue bendecido cuando llegó a ser gobernador de Egipto. José ya era bendecido. Amén. Desde su casa. Y vamos a empezar a romper paradigmas. Tú no tienes que decir, Señor, bendíceme, ya tú eres bendecido. Ya tú eres bendecido. Tienes que creerlo. Aun cuando estés pasando por momentos difíciles. Porque la bendición también es para los momentos difíciles. José pasó por momentos muy duros, pero se mantuvo. Siempre habrá cierta presión en el camino, pero llegará el momento donde Dios nos guiará a nuestro destino, a nuestro propósito. Y ese camino duro es el camino a la gloria, al triunfo, al éxito. Sabemos que José, estoy haciendo un resumen de la semana pasada, José pagó un precio por soñar. Él soñó, tuvo 2 sueños, él lo contó, dijimos que cuidado a quién le cuentas tus sueños. Pero José lo contó abiertamente y tuvo oposición, tuvo un precio que pagar. Sus hermanos se levantaron, lo vendieron porque era bendecido. Lo rechazaron porque era bendecido. Porque muchas veces la bendición que está sobre ti va a desatar envidia sobre otros. Pero eso no nos debe detener. Seguimos avanzando. La palabra dice que somos bienaventurados cuando nos acusan mintiendo. Cuando alguien habla mal contra nosotros mintiendo, somos bienaventurados. Eso quiere decir que nuestra bendición les está afectando. Somos bendecidos. Sonríe. Recibe. Os veo cara muy seria, ¿no? Estamos hablando de bendición, estamos hablando de cosas buenas. ¿Ah? Espérate, después al final del mensaje sí viene la parte dura, pero ahora ríe. José tuvo un transporte o una vía hacia el éxito, y muchas veces Dios cierra puertas. ¿Cuántos saben que Dios a veces cierra puertas? ¿Mm? La palabra dice que Dios no solamente abre puertas, Dios abre puertas que nadie puede cerrar, pero también cierra puertas que nadie puede abrir. Así que a veces nos empeñamos en una puerta que Dios cerró. No te empeñes en la puerta que Dios cierra. Mira hacia tu alrededor, porque hay otra puerta abierta para ti. Amén. Porque Dios quiere que avances, ¿verdad? Sabemos que José, pues esas puertas que se le cerraron, él pensaba que su bendición iba a estar en casa, pero la puerta se cerró cuando sus hermanos lo vendieron. Llegó a estar allí con Potifar. Estaba bendecido y siendo de bendición, porque un bendecido es de bendición para otros. Amén. Y sin embargo esa puerta también se cerró y terminó en la cárcel hasta que la puerta del faraón se le abrió. Entonces Dios fue cerrando puertas. Si hubiese quedado en su casa, no hubiese llegado a ser gobernador. Si se hubiese quedado con Potifar, hubiese sido un gran gerente de finca. Si se hubiese quedado en la cárcel, pero llegó. Dios fue llevándole por un camino hasta alcanzar el destino para cumplir su propósito. Josué aprendió a vencer la tentación. Y eso nos viene a la mente la tentación de la esposa de Potifar, que se enamoró de él y quería estar con él. Pero no solamente esa fue la tentación que sufrió. Yo estoy seguro que en medio de los momentos difíciles se sintió tentado a quejarse, a renegar. ¿Cuántos en momentos difíciles se han visto tentados a renegar? Soy yo nada más. Y tengo un poco de gente aquí perfecta. Ni siquiera tentados. O será una de dos: o tengo gente perfecta o gente que no le está prestando atención a la palabra. La consecuencia o el resultado de su obediencia le llevó al palacio, le llevó a ser bendecido. Y es allí donde vemos a un José que triunfó.
Vemos a un José que salió de la aflicción, salió de la cárcel, y en el palacio no solamente dio una buena noticia, sino que se convirtió en la persona más influyente de Egipto, con mayor poder, con mayor autoridad. Es más, llegó a ser el hombre más rico después de Faraón. Y en ese entorno le nacieron dos hijos: Manasés. ¿Qué significa Manasés? Lo dijimos hace un rato. ¿Qué hizo el Señor? Le hizo olvidarse. Y Efraín, ¿qué le hizo el Señor? Le hizo fructificar, prosperar. Porque no solamente le dio la oportunidad de estar en Egipto, en el palacio, sino que estando en el palacio, le hizo fructífero por encima de todos los egipcios. Y es allí donde conseguimos este pasaje que leímos en Génesis 41, versos 50 y 51, donde José le pone dos nombres a sus hijos que hablaban de lo que Dios había hecho y estaba haciendo en su vida. Paréntesis, importante el nombre de nuestros hijos. No le pongas cualquier nombre, busca la dirección del Señor. Amén. Lo que el Señor ponga en tu corazón, ya estamos marcando a nuestros hijos. José marcó a sus hijos. El primogénito, el mayor, le puso Manasés. Y literalmente, Dios me hace olvidar. ¿Pero qué le hace olvidar? Dice, todo el trabajo, todo el sufrimiento, toda la carga, toda la traición, todo aquello que tuvo que vivir en el transcurso de ese tiempo, desde que soñó hasta que llegó a ser el gobernador de Egipto. Necesitó olvidar, sanar. Tuvo que pasar por los 7 pasos de liberación, pero los pasó con Dios. Su corazón fue sano, olvidó. Cuando Dios le dio a Manasés, él entendió que Dios había estado guardando su vida, protegiéndolo, que le había guiado, que le había llevado de una u otra manera por un camino que él no pensaba, pero era el camino que Dios había determinado para que su gloria se viera sobre su vida y para que luego fuese instrumento para poder preservar la vida de Israel. Amén. Israel, que en ese momento no era nación. Israel, que en ese momento era una familia. La palabra dice que cuando llegaron a Egipto eran 70 personas. Cuando salieron de Egipto se cree que era como 1,5 millones de personas. Mira si fructificaron. Pero fue necesario que José olvidase todo el pasado, todo lo doloroso. ¿Sabes? Es necesario que nosotros olvidemos el pasado para poder proyectarnos hacia un presente glorioso. Amén. Es necesario olvidar. Cuando reconoces que Dios te cuidó, cuando reconoces que Dios te guardó, cuando reconoces que Dios te restauró, cuando reconoces que Dios te proveyó, cuando reconoces que estás hasta este momento declarando que el Señor es tu ayudador, que hasta el día de hoy el Señor nos ha guardado, nos ha ayudado. Cuando reconoces eso, entonces estás olvidando el sufrimiento pasado en todos los momentos que el Señor estuvo contigo. ¿Cómo vamos a seguir recordando el pasado? ¿Cómo vamos a seguir viviendo de lo que nos pasó? Si por eso es pasado, porque ya pasó. Amén. Pero hay unos que quieren vivir siempre recordando aquello que le pasó en algún... ¿Sabes para qué es el pasado? El pasado es para dar testimonio de lo que el Señor ha hecho hasta el día de hoy. Amén. El pasado no es para vivir ni añorándolo si es bueno, porque no estoy hablando solamente del pasado malo.
Porque dice que le hizo olvidar de la casa de su padre. Y en la casa de su padre no le iba mal. Era el preferido de Jacob. Tenía una túnica de colores. Tenía, era no sé, dígame una palabra criolla para eso. Consentido. El consentido. Esa es la que dice, otra más criolla. El toñeco. Toñeco. ¿Ah? Esa sí me gusta. Era el que estaba allí, que nadie le podía decir nada. Jacob le escuchaba todo lo que decía. Era ese hermano que cuando decían una travesura le creían a él y no al otro. O sea que no le iba mal. Sin embargo, Manasés le hizo olvidar, o Dios le hizo olvidar aún ese tiempo bueno. Porque si él no hubiese olvidado el tiempo bueno, no hubiese podido arraigarse para el propósito que Dios tenía para su vida. Si tú no olvidas tu pasado en tu tierra, si tú no olvidas tu pasado en tu país, o tu pasado en tu familia, nunca te vas a arraigar para cumplir el propósito de Dios en este lugar. Amén. Tienes que olvidar. El apóstol Pablo dijo, olvidando lo que queda atrás. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Olvidando. Prosigo. ¿Sabes qué quiere decir prosigo? Que tengo un camino por delante. Que hay un sendero que tengo que cumplir y una meta que alcanzar. Debemos estar seguros de que esa meta es de Dios. A un sabio le preguntó a su discípulo y le dijo, maestro, ¿cómo hago para alcanzar el éxito en la vida? Y el sabio le dijo, asegúrate que cada paso que des vaya en la dirección del éxito. Es sencillo. Créele a Dios. Busca la dirección de Dios. Y si tú sigues su paso, vas a llegar a cumplir el propósito para el cual Dios te creó, para el cual Dios te trajo, para el cual estás aquí en este lugar. Porque déjame decirte que hay un propósito de Dios para ti en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. José tuvo un segundo hijo, Efraín. Y eso sí nos gusta. Hay gente que no le gusta olvidar el pasado, pero sí quiere que Dios le fructifique. Pero el orden es olvida y Dios te fructifica. Amén. Céntrate en Dios, confía en Dios. ¿Qué importa si alguien habló mal de ti? No vivas todo el tiempo. Es que un día me dijeron, es que un día me hicieron, es que un día me hablaron, es que un día... Estás viviendo en el pasado. Olvida para que Dios te pueda fructificar. Amén. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Amén. En la tierra donde fue vendido, donde fue esclavo, donde fue preso, Dios le hizo fructificar. En la tierra a lo mejor donde te has quedado sin trabajo, donde a lo mejor no has podido pagar una vez, un mes, o 2 meses, o 3. Allí Dios te va a hacer fructificar. Aquí Dios te va a hacer fructificar si tú le crees. Amén. Si crees a las promesas. Si crees que tienes una herencia. Quiero regresar al principio porque no dije el título de la prédica. La prédica es bendición mayor y bendición menor. Los 2 hijos fueron bendecidos. Y vamos a ver cómo la bendición siempre es bendición, pero una precede a la otra. Dios me hace fructificar. Dios le engrandeció. Dios le bendijo en medio de un entorno hostil. Dios transformó todas las circunstancias paso a paso. Ahora, pero hubo algo que hizo José. José no se movió de su propósito. Yo estoy seguro que el sueño que José tuvo, los sueños que tuvo, que estaban presentes en su vida, porque él estaba seguro que esos sueños eran de Dios. Porque él estaba seguro que fue Dios quien le habló.
Por eso cuando en medio de las circunstancias, tentado a renegar, tentado a rendirse, él no se movió porque sabía que Dios le había dado una palabra, una promesa. Dios te ha dado una palabra, Dios te ha dado una promesa. Amén. Permanece. Amén. Permanece. Porque en el camino está siendo formado. En el camino está siendo prosperado. En el camino está siendo bendecido. Porque el Señor añade bendición tras bendición. Hay una bendición principal que todo aquel que ha aceptado a Jesús la debe tener y la tiene. Y es que es hijo de Dios. Es hijo de Dios. Pero sobre esa bendición hay muchas otras bendiciones que según la palabra de Dios te alcanzarán producto de tu obediencia. Producto de tu obediencia. En medio de los problemas difíciles, cuando te das cuenta que Dios es un Dios grande, que Dios es un Dios poderoso, que el Señor no está de espaldas a su pueblo. La palabra dice: clama al justo y Jehová le oye. ¿Sabes? Me encanta cuando la palabra dice: todavía no he terminado de pronunciar mi petición, todavía no he terminado de hablarle a Dios y ya el Señor ha enviado la respuesta, porque Él conoce todas las cosas. Amén. Porque antes que la palabra salga de tu boca, estuvo en tu corazón. Y desde tu corazón ya le hablaste a Dios. Desde tu corazón ya le dijiste, ya le presentaste. Y Él desde su corazón ya envió la respuesta. Gloria a Dios. Pero tienes que ser paciente y esperar. José esperó con paciencia. No te muevas, no tienes que dar un paso por tu cuenta para librarte. José no intentó defenderse cuando la esposa de Potifar le acusó. José no reclamó, no le mandó un mensaje al copero del rey cuando habían pasado 2 años y se había olvidado de él. Él esperó. A lo mejor el salmista se esperó en José cuando dijo: pacientemente esperé a Jehová. Amén. Y se acercó a mí y me libró. Me hizo salir del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Hay momentos donde la pasamos mal, pero el poder de Dios está allí para levantar. La mano de Dios está extendida. Grítale con todas tus fuerzas al enemigo: aquí me quedo, porque hay un propósito en Dios. Tienes que hablarle. ¿Sabes? Satanás habla de muchas maneras, pero tú tienes que hablarle de una sola manera. Como hijo de Dios, con autoridad. A Satanás no se le pide, a Satanás se le manda. Al Señor se le pide, pero a Satanás se le manda, porque Él está bajo nuestros pies y estamos bajo la autoridad de Dios. Cuando dicen amén. ¿Sabes que nosotros hemos comprendido que esperar en Dios es bueno? Porque en medio de nuestra prueba Él nos bendice. Él siempre está allí. Y José entendía esto. José fue instrumento. Yo quiero que te leas toda la historia. Léete todos esos capítulos hasta el último de Génesis. Como José recibió a sus hermanos teniendo la oportunidad de vengarse. Les hizo algunas jugadas allí para probarlos. Pero a la final José se descubre ante sus hermanos con un corazón que ama, un corazón que no guardaba, un corazón que había olvidado la traición, un corazón que había olvidado todo el dolor que sus hermanos le habían hecho. Porque no es fácil estar en posición de autoridad y que venga alguien a ti que te ha hecho daño y que tú lo pases. No es fácil. Está la tentación de, bueno, mi oportunidad. Por eso el dicho dice que la vida da muchas vueltas, ¿no? Hoy estás arriba, pero mañana abajo. A lo mejor hoy eres jefe, pero mañana eres empleado.
Así que pórtate bien como jefe. ¿Cuántos son jefes aquí? Pórtate bien. Gloria a Dios. ¿Cuántos son empleados? Pórtate mejor. Dice la Biblia que Jacob vivió 17 años desde que llegó a Egipto, 17 años más. Ya era un hombre viejo en edad, pero llegó a Egipto y vivió 17 años más. Y cuando José se enteró que su padre ya estaba enfermo y que a lo mejor ya estaba a punto de morir, José llevó a sus hijos. Yo quiero que busques Génesis 48. José llevó a Manasés y a Efraín. Y este es el centro de la prédica en esta mañana. Génesis 48, desde el verso 12. Dice: entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Yo quiero que tú vayas, porque es importante esto, entender este principio. José se lleva a sus hijos delante de Israel, su padre, y pone al mayor, Manasés, a la derecha de Israel, porque la derecha era para bendecir al primogénito. Y pone del lado izquierdo de Israel a Efraín, para que también recibiese una bendición. Era la bendición patriarcal. Era el patriarca que tenía que dar la bendición. Y José los lleva, y vamos a seguir leyendo. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. ¿Qué hizo Israel? Cruzó. José le trae a Manasés y lo pone a su derecha. Viene a Efraín y lo pone a su izquierda. Y Jacob hace esto. Bendice al menor. José dijo, lo vamos a seguir leyendo, a ver qué hizo José. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo a José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Necesito un Efraín y un Manasés. Rápido, vamos. A mi derecha está Manasés. A mi izquierda está Efraín. Y necesito un José. Vente, Giovanni, de José. José se presenta. No, José me está viendo a mí. José se presenta, trae a sus dos hijos, se los presenta a Israel. Israel cruza sus manos y comienza a declarar la bendición que Dios había hablado a Abraham, a Isaac, a su abuelo y a su padre, y que él sabía que era para las generaciones futuras. Él sabía que era para sus hijos. Y cuando está allí, entonces
José toma la mano derecha de Israel. La mano de Giovanni. Ajá, la mano derecha, y trata de quitarla. Y se molesta José, porque no entiende lo que está pasando. Porque no fue un error, porque José pensó que su padre estaba viejo, estaba enfermo, casi no veía, no tenía gafas como yo. Pero no era un error, había un propósito. Gracias. Había un propósito. Había algo que Dios había hablado al corazón de Israel. ¿Sabes? Este evento que podemos pasarlo como algo coincidencial o como un capricho de Israel, no fue tal. Era algo que Dios había hablado. Estoy seguro que ya Dios le había hablado a su corazón para que cuando tuviese que dar la bendición, ¿sabe quién tenía que ser bendecido? José. Porque José era el hijo. Pero ahora José tenía otra ciudadanía. Ahora José tenía otras costumbres. Tenía otro propósito. ¿Perdió la herencia? No la perdió. La obtuvo a través de sus hijos. ¿Sabe? Es tan poderoso lo que hizo Israel en ese momento, que fueron incorporadas, y lo vamos a ver, vamos a leerlo. Y dijo José a su padre: no es así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo. Se refería a Manasés. También Manasés llegará a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá a Israel, diciendo: hágase Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que Manasés. José no entendía lo que estaba pasando. José conocía que el primogénito era el que tenía que recibir la bendición. Pero si nos echamos un poquito atrás, Jacob no fue el primogénito. ¿Recuerdas? Jacob y Esaú nacieron juntos, pero Esaú nació primero. Y Esaú perdió la primogenitura cuando la vendió, y cuando recibió Jacob la bendición, él recibió la herencia, porque tendría que ser Abraham, Isaac y Esaú. Eso debería ser. Pero el corazón de Dios no era así. El corazón de Dios era Abraham, Isaac y Jacob, que luego fue Israel. Y hubo un nuevo cambio, porque Dios a veces hace cambio, porque Dios es un Dios que no es predecible. Lo único en lo cual Dios es predecible es en su palabra, porque Él la va a cumplir, en sus promesas, pero en las cosas, la forma como Él actúa, no es predecible. Yo no puedo decir: Dios va a hacer esto, porque esto me va a llevar a esto. No. Pablo quería ir a Roma. Cuando escribió a los romanos les estaba diciendo: ¿sabes? Pronto voy a ir, y las cosas que estoy escribiendo se las voy a hablar en persona. Y él se imaginaba, no sé, entrando bien, de la mejor manera, con un equipo de trabajo ahí para trabajar con los romanos, para evangelizar, para enseñarles doctrina, para establecer fundamentos. Pero ¿cómo llegó Pablo? Preso. Pablo llegó preso. Así que no podemos
No podemos decir que las cosas tienen que ser como nosotros pensamos. Tenemos que centrarnos en el objetivo, en lo que Dios puso por delante. Dios lo va a cumplir, amén. Pero la forma como lo va a hacer, eso es asunto de Dios. Ese es asunto de Dios. Ahora, Pablo llegó a Roma preso, pero llegó con privilegios. Lo pusieron en una casa, en 2 años, un preso en una casa. Yo creo que de ahí los políticos se copiaron, entonces piden que tener casa por cárcel. Y por 2 años estuvo predicando el evangelio, cumpliendo el propósito, lo que había en su corazón, pero no llegó de la forma como él quería. Dios a veces cambia las cosas. ¿Te acuerdas la palabra del pastor Carlos? Rahab de Jericó entró en la genealogía de Jesús. Pero no solamente Rahab, sino también, ¿quién fue la otra? Ruth, la moabita. No le tocaba, pero Dios lo quiso así. A ti y a mí no nos tocaba ser hijos, pero Dios lo quiso así. A ti y a mí no nos tocaba ser bendecidos, pero Dios quiso bendecirnos. No somos dignos, no lo merecemos, pero a Él le parece. Y si a Dios le parece, dale gracias a Dios cuando se te vea la bendición, porque es su corazón bendecirte, porque es su corazón estar contigo, es su corazón prosperarte. La palabra de esta mañana es la bendición mayor, o la bendición, lo voy a leer para no liarme. La bendición mayor es pasar a través de la prueba y fructificar. La bendición menor es olvidar. La bendición mayor es lo que el Señor tiene para ti, lo que el Señor planificó, no todo lo que has pasado. El pasado es para olvidarlo. La fructificación, el fruto se va a ver sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? La bendición mayor es pasar a través de la prueba y fructificar. Ese es Efraín. La bendición mayor es Efraín. Dios quiere que fructifiquemos. Desde que Adán, cuando le dio las instrucciones, Adán le dio autoridad, señorío, y le dijo: multiplicaos y fructificaos. Dios quiere que tu vida sea fructífera. Dios quiere ver en ti escucha bien, toda clase de fruto. Quiere ver los frutos espirituales, quiere ver el fruto del Espíritu en tu vida. La palabra dice que cuando el fruto del Espíritu está en ti y es constante, no hay ley que pueda venir contra ti. Pero también quiere el Señor que tú des frutos visibles. Quiere bendecirte, quiere prosperarte, quiere manifestar su gloria sobre ti. La bendición está cuando puedes mantenerte en pie en medio de un lugar donde sabes que Dios te puso, aun cuando las cosas no vayan bien. ¿Sabes? Cuando tú lo veas mal, mantente. Cuando veas cosas que no te gusten, mantente. Amén. Porque a lo mejor Dios está formando tu vida. A lo mejor Dios está formando tu carácter. A lo mejor Dios te está capacitando para que puedas soportar algo mayor y para que veas una gloria mayor sobre tu vida. Pero tienes que mantenerte. El problema, o sea, lo importante no es la prueba. Lo importante no es la adversidad. Lo importante no es la aflicción. Lo importante es mantenerse para que el Señor quite la prueba, quite la aflicción, cambie tu lamento en baile, cambie tu rostro triste, dolido, en sonrisa, que hace que tu rostro se hermosee. Porque tenemos un Dios que cambia, un Dios que transforma. Te quisieron aplastar, te quisieron poner a un lado, te quisieron quitar lo que Dios te dio. Pero la mano del Señor estuvo allí para sostenerte. La mano del Señor está extendida.
¿Sabes? Y todo esto es producto de ¿qué? Producto de la obediencia. Producto de obedecer. Porque José fue obediente. Ahora estamos hablando que lo que tú determinas hoy, lo que tú haces hoy, no solamente te afecta a ti, no solamente va a hacer que la bendición venga sobre ti, sino que sobre tus hijos vendrá la bendición. El Señor va a extender su mano de bendición sobre tus hijos. Pero tienes que ser fiel, tienes que obedecerle. Dios cruzó sus manos. Dios cruzó sus manos cuando envió a Jesucristo a morir por nosotros. Y quitó la bendición de Jesús, porque lo hizo hombre para darnos la bendición a nosotros y ser hijos de Dios. En ese momento el Señor cruzó sus manos y la bendición estuvo sobre cada uno que acepta a Jesús como Señor y Salvador. Esa es la mayor bendición. Por eso la bendición cruzada de Dios es la que nos salva. La bendición cruzada de Dios que nos fructifica. Porque el Señor en la cruz sufrió todo lo que nosotros teníamos que pagar. Él tomó nuestro lugar. La palabra dice que tu salvación y mi salvación fue producto de su muerte. Pero también dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Que Él llevó todos nuestros dolores. El castigo de nuestra paz. Si tenemos paz es porque el Señor fue castigado. El Señor se hizo pobre para que tú y yo fuésemos enriquecidos. Amén. Y hay dos áreas donde somos enriquecidos espiritualmente, pero también materialmente, porque la palabra dice que el Señor quiere que prosperemos. Hay una promesa, hay miles de promesas en la Biblia que hablan de prosperidad. Y no estoy diciendo que la prosperidad es más importante que la salvación. Lo más importante, la mayor bendición es la salvación. Amén. Es ser hijo. Pero cuando eres hijo hay más bendiciones para ti. Hay más bendiciones producto de la obediencia. La palabra dice que el Señor nos dio la capacidad para hacer riquezas. Tenemos la capacidad. Yo quiero en esta mañana lanzar nuevamente un reto a todo aquel, y no les voy a invitar a que pasen porque ya eso lo hicimos, pero todo aquel que es empresario, tiene un proyecto, créale a Dios. Busca primero el reino de Dios. No te olvides. Busca primero el reino de Dios. Que el Señor te va a mostrar, te va a cerrar puertas que no son y te va a abrir la puerta que es, para que llegue tu bendición, y esa bendición alcanzará a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Porque la palabra del Señor dice que la bendición del Señor alcanza a 1000 generaciones. Hasta que Cristo venga, la bendición del Señor estará sobre ti. Tendrás hijos que confían en Dios. Tendrás nietos, conocerás a tus nietos sirviéndole a Dios. Verás la mano de Dios sobre tu familia, sobre tu herencia. Porque creíste y fuiste obediente. No importa lo malo que venga, la mano del Señor lo cambia en bueno. La bendición cruzada de Dios lo hace bueno. ¿Saben qué hizo Jacob cuando declaró la bendición? Hizo algo que José no esperaba. Hizo algo que no estaba en el pensamiento de nadie. Habló con José y le dijo: ¿sabes qué, José? Tú has tenido más hijos, pero estos 2 hijos ya no son tus hijos, ahora son mis hijos. No solamente declaró una bendición sobre sus nietos, sino que los subió, los ascendió y los convirtió en hijos. El Señor Jesús no solamente te creó, el Señor Jesús cuando te salvó te convirtió en su hijo, te subió de nivel, te dio un lugar de autoridad, un lugar de bendición, un lugar para demostrar su reino. Te convirtió en un lugar donde habita su presencia. Te convirtió en un lugar donde su Espíritu Santo quiere reinar. Jacob dice que ahora Manasés y Efraín van a ser como Rubén y Simeón.
Esos eran sus hijos mayores. Los hijos que tú has tenido después de estos dos son tuyos, le dijo a José. Pero estos dos son míos. Te voy a contar una anécdota con esto. Cuando estábamos estudiando, nos preguntaron en un examen las 12 tribus de Israel. Y yo contesté las 12 tribus, y yo no puse a José, yo puse a Manasés y a Efraín. Inicialmente el profesor me lo puso malo. Pero dice que cuando estaba corrigiendo, sintió curiosidad y se fue a la palabra de Dios. Le dijo: pastor, tuve que estudiar para ver tu respuesta. Mira, cuando la palabra de Dios hace que el profesor tenga que estudiar la respuesta del alumno. Porque la bendición que Jacob declaró, que Israel declaró sobre Manasés y sobre Efraín, les convirtió en tribus, les convirtió en uno que iban a ser reconocidos. Porque cuando tú ves las tribus de Israel en Apocalipsis, aparece Manasés y aparece Efraín. Porque la bendición, por eso también en Apocalipsis aparece tu nombre escrito en el libro de la vida. Porque lo que el Señor hizo es para toda la vida, a menos que tú decidas no tenerlo, a menos que tú decidas no disfrutarlo, a menos que tú lo rechaces. Por eso la palabra dice que todas las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento son para nosotros.